Bien, hermanos, muy buenas tardes, gracias por su asistencia. Hoy en esta tarde, que es una tarde importante de oración, vamos a ver un tema que es muy importante y siempre vale la pena considerar y ver cuáles son los problemas más agudos que detienen la vida del cristiano. Y si usted se preguntara cuál es uno de los más graves problemas que enfrenta hoy la iglesia, probablemente usted se podría, no sé qué podría usted pensar, no sé qué me diría. Pero si usted puede pensar ahí donde usted está, ¿cuál es el más grave problema que hoy enfrenta la iglesia? Yo le diría que es la falta de discernimiento. La iglesia no tiene enemigos así como así. Hoy, gracias a Dios, estamos en paz. Pero ha habido un enemigo que ha acompañado al ser humano todo el tiempo, y es la falta de discernimiento. Pensar en cuál es mi perspectiva que yo tengo de la palabra y pensar en la perspectiva que Dios tiene acerca de su palabra. Quisiera saber cuál es tan más impresionante diferencia. Y creo yo que la vida cristiana y el éxito de la vida cristiana está en poder discernir la palabra. Por eso es que la palabra tiene tantos enemigos, y este es uno de los peores, la falta de discernimiento. ¿Por qué? Porque esto arruina la vida del cristiano, nos hace mediáticos, nos hace simplistas, nos hace superficiales, superfluos, nos hace costumbristas, y eso no honra a Dios en ninguna manera. Entonces, vamos a volver a tomar los versículos que leímos en nuestra lectura devocional, para que veamos lo impresionantemente necesario que uno tiene que entender y tiene que tener conciencia del terrible problema que hoy estamos enfrentando. Y es dice el versículo número 37, Juan 12:37, pero a pesar, fíjense bien la palabra, a pesar, qué trágica palabra, el pesar es dramático, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. A pesar, muy a pesar del mismo Señor, de que estaba delante de un pueblo bastante obtuso, golpeado tan fuerte por la forma de la religión, no pudieron las señales que él hizo advertirles para que creyeran en él. Y el otro versículo es que ya está puesto en la palabra. No lo podemos quitar aunque quisiéramos, para atenuar un poco las cosas. Es el versículo número 47. Si cuando se oyeron las palabras de Jesús y la gente vio sus prodigios y sus maravillas y sus milagros y sus obras, y no creyeron en él, porque esos prodigios fueron hechos por el poder de su palabra, la palabra de Dios. Ahora dice el versículo número 47, al que oye mis palabras y no las guarda, no las hace, pero le juzgo. Que no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechace no recibe mis palabras. ¡Wow! Es esto impresionante. Tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? La palabra que yo he hablado. Ese le juzgará. No es Cristo, es la palabra de su Padre, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, de verdad que es tan importante que nosotros podamos entender. Esa gente no le partió ni un rayo, porque de verdad el rayo se pandió. Estaban tan duros que no vieron los prodigios, las maravillas y la gloria de Dios. No lo entendieron. Y ese es el problema que hoy y todo el tiempo prevalece, que el hombre es duro de corazón. Y este ha de ser nuestro enemigo número uno a vencer todos los días de nuestra vida.
que se nos quite. ¿Saben qué robaba el día domingo? Estaba hablando el pastor Víctor acerca de uno de los peores enemigos que golpean la comunión entre los cristianos, que es la ignorancia. Qué terrible. Vamos a ponerlo de pie, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, porque esto está verdaderamente bastante caído. Padre eterno, Señor, muchas gracias te damos por esta tarde que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu santa palabra que alumbra, Señor, mejor que el meridiano. Gracias, Señor, porque hoy hasta aquí nos has bendecido. Gracias por la vida y por la oportunidad de vida, Señor. Y esta oportunidad manifiesta de gracia que tienes para con nosotros, de manera que nosotros, Señor, podamos ser sensibles y afectados profundamente por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a romper nuestras formas, Señor, de manera que nuestra mente no sea mezquina, no sea escasa. Y, Señor, ayúdanos a entender que quieres hombres y mujeres con una mente que se ensanche, que vaya mucho más allá, Señor, de lo que el mundo nos ha formado. Guárdanos, Padre eterno, de pensar como nosotros siempre hemos pensado, y ayúdanos a implantar, Señor, tu pensamiento en nuestros corazones, de manera que ese pensamiento capacite, Señor, nuestras limitadas actitudes, Señor, y se transformen en grandes cosas, Señor, que tú has hecho para nosotros, recibiéndolas de tu mano. Padre eterno, gracias porque hasta aquí nos has ayudado y porque tu misericordia se sigue viendo, porque hasta hoy nos prestas vida. Padre eterno, si no hubiese gracia, yo creo que muchos, ya todos nosotros hubiéramos desaparecido de acá. Guárdanos porque en todo momento, Señor, estamos expuestos al pecado y somos vulnerables por la gran ignorancia que todavía tenemos de tu palabra. Transfórmanos, oh Dios, de manera que te honremos en todo momento. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, lo suplicamos. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Entonces, el grave problema que hoy enfrenta la iglesia es la falta de discernimiento. La falta de discernimiento, y es la que nos trae, pero cacheteando las banquetas, y tenemos nosotros en todo momento que pensar cómo es que le vamos a hacer. Cuál es la actitud que Dios tiene y a través de la palabra de Dios que Dios quiere comunicar. Nosotros de alguna u otra manera hemos visto, por ejemplo, cuando una persona se ha dedicado o que piensa construir una casa, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que hace, bueno, es obvio comprar un terreno, tener el material, tener ahí la grava, la arena, la varilla y todo lo que sea. Luego entonces cuando va a construir, porque va a invertir todo su capital, va a invertir gran parte de su patrimonio, va a invertir en algo que le va a dar de alguna u otra manera una solidez teniendo su casa. ¿Qué va a mirar? Lo primero que va a mirar es qué tipo de terreno tiene en su espacio, porque con respecto al tipo de terreno que tenga, será el tipo de cimentación que le va a poner. Y no tan solo la cimentación estará determinada. Si es de un nivel, le pondré varillas de 3/8. Si es de 2 niveles, tal vez le ponga alguna que otra varilla de media. Si es de 4 o 5 niveles, estaré yendo hasta que de verdad tenga. Todo depende de él. Hermanos queridos, nosotros tenemos que considerar que el cimiento es tan importante, porque sobre ese cimiento se construirá, se edificará, tanto como la persona tenga la posibilidad. Si nosotros eso lo podemos trasladar a nuestra realidad como cristianos, yo quisiera decirles que por el cimiento no hay que preocuparnos, porque el cimiento, el fundamento está puesto, y el fundamento se llama Cristo. Y cuando nosotros podemos entender que hemos comenzado de un plano superior, hemos comenzado de un nivel superior, nosotros entonces entendemos que tenemos la oportunidad de poder construir y poder edificar una vida lo más maravillosa que se pueda. Y eso no mediante nuestros esfuerzos, sino mediante la obediencia a la obediencia de la palabra de Dios. Hoy estamos considerando, hermanos, al discernimiento como parte fundamental del desarrollo potencialmente sostenido en la edificación de la iglesia. Hermanos, una iglesia que no tiene discernimiento, donde existe un pastor que no tiene discernimiento, es una iglesia que está condenada al fracaso.
que está condenada a la medianidad, que está condenada a la mediatez, que está condenada al conformismo, que está condenada al costumbrismo y a una religión, no importa que se llame bautista. Nosotros no necesitamos eso. Necesitamos un crecimiento sostenido, potencialmente sostenido, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, ese discernimiento particularmente habrá de ser aplicado a la vida de cada uno de nosotros de forma absolutamente personal. Porque cuando empieza a suceder eso, empieza uno a transformar su vida mediante el discernimiento de la palabra de Dios. Las cosas de verdad empiezan a cambiar, de verdad empiezan a ser sustanciales, no mediáticas, no una idea, no una emoción, sino un cambio profundamente radical, efectuado por la afectación del hombre interior. Es muy importante, hermanos, poder tener la suma seguridad de que el fundamento que tenemos es totalmente confiable, es absolutamente seguro, es absolutamente eterno y es absolutamente fiel. Ese es el fundamento que hoy nosotros tenemos. Y no podemos nosotros decir, híjole, voy a construir tanto que se va a hundir, se va a fracturar, se puede de algún modo inclinar hacia de ninguna manera. El fundamento que tenemos y está puesto, ese fundamento se llama Jesucristo. Y esto nos da una impresionante ventaja. Busque 1 Corintios capítulo número 3, versículo número 10 y versículo número 11. La palabra de Dios dice en 1 Corintios lo siguiente, de manera que usted descanse y todo esto usted lo vaya asimilando en su corazón. Dice la Biblia así, conforme, y me encanta esto, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Entonces es tan impresionantemente bueno, el fundamento es inamovible. Pero ¿qué es lo que hoy, en los días que yo tengo, en el espacio de vida que yo tengo, en la temporada que yo tengo, puedo yo verdaderamente exponer lo que he entendido, construyendo y edificando las cosas para gloria y honra de su nombre? Hermanos, hoy tenemos la oportunidad, hoy es nuestra temporada, hoy es nuestra época. Muchos de nosotros podemos oír de las glorias de algunas personas y cómo han pasado. Hermanos, el mismo Señor Jesucristo estuvo en la tierra 33 años y medio, pero Él comenzó, ¿cuántos años físicamente? ¿A los cuántos años comenzó su ministerio? A los 30. Y 3 años y medio fue su impresionante temporada en donde hizo proclamar el Evangelio a todos lados, y hasta aquí hoy nos ha llegado. Hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos pensar? Se me está acabando la batería. ¿Cuántos de nosotros hoy pudiésemos pensar cuánto tiempo tenemos viviendo hoy en nuestras vidas? ¿Hace cuánto tiempo que yo conozco a Cristo? Y sería muy bueno que yo pueda entender que hoy ha llegado probablemente mi temporada para poder mostrar todas las cosas bellas que hay en la palabra y que Dios me permite poderlas mostrar mediante la comunión que yo tenga con Él y el discernimiento de su palabra. Entonces, hermanos,
bien que vale la pena poder considerar en qué estamos construyendo. Fíjese bien, una persona que sale de la secundaria, lo primero que piensa es a dónde voy a ir a estudiar la preparatoria. ¿Por qué no se queda en la secundaria? ¿Por qué no se quedó en la preparatoria? ¿A dónde quiere ir más? Luego que terminó su carrera de la preparatoria o sus años de preparatoria, ¿a dónde quiere ir? A una carrera. Y luego que terminó la carrera, si es un insatisfecho, ¿a dónde va a ir? La maestría. Y luego el doctorado. Ya cuando sube el doctorado ya se jubila porque está tan viejo. Me falta los diplomados. Quiero decirles algo. Si eso pasa en el terreno natural, ¿por qué no sería bien que una iglesia que dice, hermano, ya llevo 25 años de kinder, porque muchos seguimos siendo niños? Yo ya no quiero ser chamaco de kinder, yo quiero de verdad, ya me cansé de los rudimentos y yo quiero transformar mi forma de pensar, quiero cambiar mi discernimiento, ya no quiero andarla regando porque soy niño, yo quiero ir más allá adelante. Eso sería bueno. En todo momento, eso verdaderamente, eso es lo que beneficiaría a una congregación. Que todos sus miembros pensaran en cambiar cada día su forma de pensar, yendo al discernimiento. Entonces Pablo está diciendo que en ese versículo número 11, nadie puede poner otro fundamento, y este fundamento es Cristo. Así que es muy necesario que podamos comprender la imperiosa necesidad que tenemos de procurar ser cristianos con un alto grado de discernimiento de la palabra, pues eso asegura el tipo de construcción que haremos sobre el fundamento que ya está puesto, el cual es Cristo. Nosotros vamos a construir de acuerdo al alto grado de entendimiento que tengamos o al ridículo grado de entendimiento que tengamos. Así va a suceder. Pero ¿qué queremos nosotros? Las cosas queremos hacerlas cada día más impresionantes, que la gloria de Dios se manifieste en la vida de cada uno de nosotros, haciendo solamente su voluntad. Entonces, el poder tener la certeza de que Cristo es el fundamento, esto a nosotros nos permite asegurarnos de la gran posición que tenemos. Es como cuando los padres, hermanos, atesoraron para los hijos. Y cuando los hijos reciben la herencia, entonces estos hijos comienzan con una ventaja mucho mejor que cuando el padre tuvo que andar picando piedra, que el padre tuvo que empezar desde abajo. Nosotros tenemos que una herencia en Cristo. ¿En qué? En que ahora Él ha resucitado. Nosotros no tenemos que hacer mayor esfuerzo que aplicar la palabra a nuestra vida en todo momento. Hermanos, nosotros tenemos una tremenda heredad. Somos herederos y coherederos ¿con quién? Con Cristo. Nosotros no empezamos a hacer la cepa. Nosotros no empezamos de ningún momento a poner cimientos. Los cimientos ya están. Es como un hijo, hermanos, esto es bien importante. Los hijos que tienen papás que les heredarán, deberían estar pensando no en voy a comenzar desde abajo, no, eso que ya tienen sus papás va a ser para ellos, pero deberían estar pensando en que ya tienen un soporte y de ahí se tienen que proyectar, no tienen que ir todavía hasta abajo para alcanzar cosas y no perder más tiempo. Nosotros como cristianos tenemos una plataforma impresionante que se llama Cristo, donde solamente tengo que obedecer a lo que dice la palabra. No tengo nada que hacer con mis obras, solamente mi obediencia. Esto sería inteligente, esto sería sensato. Aplicar la palabra, discernir la palabra, vivir la palabra, creer la palabra, andar en la palabra, comunicar la palabra, a nosotros nos da una impresionante ventaja. Por eso yo les decía la vez pasada, nosotros el día domingo estábamos diciendo, tenemos una doctrina que motiva, que estimula, que proyecta. ¿Por qué? Porque tenemos no una religión de alguien que no ha resucitado. Y nos motiva a saber que Cristo resucitó y que está sentado a la diestra del Padre y que intercede por todos nosotros. Tenemos una doctrina viva, porque Cristo está vivo. Y esto es lo que nosotros en todo momento tenemos que entenderlo, no saberlo.
Es una tragedia darlo por hecho y no sentirlo, y no desearlo, y no amarlo, y no aprovecharlo. Eso es una tragedia. Entonces, hoy nosotros debemos entender que si uno como hijo recibió un apoyo de parte del Padre como una herencia, uno no tiene que estar tan preocupado por casa, uno no tiene, porque ¿para qué atesoran los padres si no es para los hijos? Dice Proverbios. Definitivamente. Es triste cuando uno tiene que comenzar desde abajo, pero qué bendición, porque aunque tu padre no ha atesorado para ti, tú tienes un padre que ya atesoró para ti, y como cristiano tenemos la misma plataforma. Qué bendición, esto es impresionante. Entonces, el poder tener un discernimiento agudo nos hará comprender que nuestro crecimiento es de Cristo para arriba, de lo que tenemos para arriba, para transformar cada día nuestra vida. ¿Hasta dónde? Hasta donde uno esté dispuesto a ocuparse de su vida espiritual. La palabra de Dios dice: ocupaos en vuestra ¿qué? Salvación con temor y con temblor. Ocupaos en vuestra salvación, ocupaos en vuestra salvación. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser bastante enfáticos, y esto a nosotros nos está sugiriendo de otra manera que no perdamos el tiempo metiéndonos en circunstancias, en problemas, en dinámicas, en pensamientos, en filosofías, en huecas y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres. El Evangelio, vamos hacia arriba. Entonces, hermanos, qué gran cobija tenemos, qué gran soporte tenemos, qué gran oportunidad nosotros tenemos para poder de verdad transformar nuestra realidad mediante una forma diferente de pensar conforme a la palabra de Dios. La palabra de discernimiento invita a ir mucho más allá de lo convencional. La palabra discernimiento nos especializa, nos hace ir mucho más allá de lo mediático, mucho más allá de lo tradicional, mucho más allá de lo costumbrista. El discernimiento nos llevará a la esencia, a la sustancia, de manera que podamos hacer nuestro cada una de las palabras que Dios preparó para nosotros. Las palabras, no es cierto que Cristo dijo: las palabras que yo les doy es porque yo las he recibido primero. Es lo que vimos ahorita, Juan. Las palabras que yo les he hablado, ¿de quién vienen? De mi Padre. Yo solamente lo único que hago es comunicar. Entonces, si usted puede pensar, si usted puede irse a su casa pensando, ¿será la realidad lo que yo sé de Dios? ¿Eso será toda la realidad? ¿O tengo que procurar cada día ir mucho más a lo profundo de lo que dice la palabra? Lo que Dios ha determinado para nosotros, hermanos, es absolutamente inamovible. Y eso demuestra no tan solo su fidelidad, sino el deseo que cada día arde en el corazón de Dios a través de su Hijo. De manera que nosotros cada vez más despertamos y caminamos hacia Él, y caminemos hacia Él como es digno de Él. El discernimiento se encuentra en la palabra por todos lados, de manera que de alguna manera un día nosotros nos enganchemos con el discernimiento y en ese sentido caminemos. Y usted lo mirará. Vaya a Mateo capítulo número 13, versículo número 8 y 9. Dice la Biblia algo muy importante. Está hablando del sembrador y está hablando de la semilla. La semilla, cuando lo interpreta, es la palabra, y el campo es el corazón del hombre. Yo quiero que usted entienda aquí cuántas cosas usted puede inmediatamente ver que no hay que ser mediáticos, que de ninguna manera nosotros podemos ser personas que tenemos que agradecerles porque haya venido a la congregación. De ninguna manera. Eso es horrible, decirle: hermano, le agradezco. No, nada de eso. Viene a recibir bendición. Debemos sentirnos nosotros afortunados por escuchar y tener la oportunidad de poder cambiar. A mí me sorprende cómo la gente está anhelando. La otra vez estaba viendo que hay un grupo de personas
que se está yendo a Veracruz por el recreo para el alma y no sé cuántas mentiras. Y tú dices, y nosotros predicamos todos los días algo superior a eso, y de repente los hermanos están hasta durmiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Y luego oyen la palabra, parece que ya la saben. ¿Qué está pasando? Y no entran, no es nuevo. A Cristo le pasó lo mismo. No aprovecharon ni porque haya hecho milagros delante de ellos. ¿Qué dice Mateo 13, 8 y 9? Dice la Biblia: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y me gusta esto: el que tiene oído, que pare la oreja, ¿verdad? Que escuche, que llene su corazón, que permita que esta palabra impacte su vida. Si no, no tiene ni caso. Esto es, ustedes pueden mirar cómo esta parte de la palabra de Dios, estos versículos del 1 al 9, esta parte rompió todas las expectativas simplistas. Simplista, ¿por qué? Porque dice el versículo número 1, aquí, a ver, el versículo número 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto a quién. Pues eso es venir a la iglesia a perder el tiempo. Esta es una actitud simplista, una actitud que no trasciende, una actitud que no tiene propósito. Esa es una acción verdaderamente en contra de uno mismo. ¿Por qué? Porque la palabra que yo les he hablado, esa dará testimonio en contra de los que la oyeron, pero que no la guardaron en su corazón. Ah, qué duro está eso. Así es Cristo. Hermanos, va mucho más allá de una actitud simplista, va muchísimo más allá de algo superficial, va muchísimo más allá de algo absolutamente mediático. La palabra de Dios dice, el versículo número 5, otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Eso son mediateces. Eso es oír la palabra, se siente emocionado, crece la palabra, sale el sol, las piedras y se secó. ¿Dónde está ese cristiano? ¿Dónde están los frutos que se esperaba que dieran de esa poderosa? No ha dado nada. ¿Por qué? Porque siempre está mirando sus circunstancias, siempre está mirando sus problemas. Toda la vida está ocupado en resolver sus circunstancias. Todo el tiempo. ¿Sabes cuándo va uno a honrar a Cristo? Cuando todo el tiempo está uno ocupándose en sus circunstancias. Nunca. Pero dice la palabra, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y también la ahogaron. Pero me encanta esto, y esto es tener discernimiento, y esto es poder pensar qué es lo que quiero para mi vida. Y la palabra de Dios es esta, que otra parte cayó en buena tierra, y sobre todas las cosas, sobre todos los pronósticos, la palabra de Dios dice que dio mucho fruto. Y esto es lo que se mira cuando la palabra de Dios cae en un corazón que es buena tierra. Da fruto, y que está en el Señor y está dando fruto. Entonces nosotros en todo momento tenemos que entender que la semilla no solamente tiene que ir de la superficialidad, sino hasta lo profundo. No tenemos que ser tan mediáticos, sino verdaderamente ocupados de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, y eso demanda muchas cosas. Demanda tiempo, demanda sacrificio, demanda ocupación y demanda muchas cosas más. Entonces, hermanos, nosotros queremos cosas diferentes. Este corazón de verdad fue arado por la palabra de Dios. El corazón en el cual nosotros podemos ver que la palabra de Dios dio fruto fue un corazón que de verdad fue afectado por el Espíritu Santo, convencido de haber recibido a Dios en su corazón, y que por eso, con esa conciencia, da de gracia, y tiene la gratitud, y el Espíritu Santo está trabajando en él. No es la obra personal de uno, sino es el Espíritu Santo. Y pudo llegar a lo profundo de sí, y por la gracia de Dios comenzó a dar fruto, comenzó a poder mirar las cosas
que Dios tiene en esa poderosa palabra, naciendo en ese corazón que antes había sido del pecado y del diablo. En Lucas capítulo número 5 tenemos otro episodio que también nos quita de ser mediáticos, nos quita de ser superficiales y nos manda a cada vez que vayamos a lo profundo. Lucas capítulo número 5, versículo número 5, la palabra de Dios dice lo siguiente: respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Hasta aquí es alguien que está en todo momento ponderando sus argumentos más que la palabra de Dios. ¿Sabes hasta dónde puede ir una persona que pondera más sus argumentos que la orden y el mandato de Cristo? No irá a ningún lado, no tendrá nada, no servirá de mucho. Pero Él está diciendo: boga mar adentro, ve hacia adentro. Aquí el Señor tiene algo aquí importante. Dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Pero el versículo número 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes. ¿Para qué? ¿Tiene propósito Dios? Claro, tiene propósito. Y lo que Él no pudo hacer en su experiencia, en sus super habilidades, a eso se dedicaba. Ahora lo va a hacer desde otra perspectiva, y es en la palabra, en el mandamiento y en la orden de Dios. Si muchas veces nosotros hemos tratado de entender la santa palabra de Dios como yo creo que es, pues vale la pena que nosotros dejemos dirigir nuestras vidas en el poder del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, a través de la palabra, cambie nuestra forma de pensar. Porque si no, nuestra vida no despuntará. Así que, hermanos, nosotros miramos aquí en Lucas 5:4 que está diciendo: boga mar adentro. Eso quiere decir: apártate de la orilla, apártate de lo cotidiano, apártate de lo superficial, apártate de lo de costumbre, apártate de esta actitud que uno muchas veces tiene, de esos mecanicismos, como que uno se programa. Domingo 10:30, domingo 6 de la tarde, miércoles ya sé que tengo que ir al templo a las 6. Eso no sirve. Nosotros tenemos que estar en otra sintonía. Entonces Jesús tenía que cambiar todos los pensamientos de Pedro. El Señor comenzó a realizar que es mucho mejor la obediencia a la palabra que toda su vida de experiencia con respecto a sus propias actividades. Boga mar adentro, apartando la vida de lo superficial, apartando la vida de lo mediático. Pedro pudo discernir que era Jesús y cuándo y cuál era su propósito. Miren ustedes allá más adelante, el versículo número 8, dice la palabra de Dios esto: viendo esto, Simón Pedro cayó ¿de qué? Cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Sabes que una persona, para que de verdad pueda producir frutos en su vida, pueda cambiar su vida verdaderamente, primero tiene que tener un encuentro personal con Cristo, saber quién es Cristo en su vida. De otra manera no podrá, nunca lo logrará. Él reconoció quién era Cristo. Él supo que lo más importante, que era un hombre pecador y que necesitaba a Cristo para que su vida de verdad fuera algo diferente. Apártate de mí, que soy pecador. Boga mar adentro. Nosotros tenemos que apartarnos de nuestras formas de pensar. No importa que en el mundo nos hayan funcionado. Hoy estamos en un reino diferente.
con un rey diferente, con un señor diferente, con expectativas diferentes, con propósitos diferentes. Y esto no se puede entender desde la perspectiva del mundo. Amados hermanos, dice la palabra de Dios que en todo momento el hombre tiene que ir mucho más allá de lo superficial, tiene que empezar a discernir. No es lo mismo decir, no, porque de tal manera, ¿quién no se sabe de tal manera amó Dios el mundo? Pero ¿cuánto afecta ese versículo a mi vida? De verdad, ¿cuánto afecta ese versículo a mi vida? ¿De qué manera me mueve y en qué sentido me mueve ese versículo el saber que Cristo me amó a mí? Eso es empezar a discernir. ¿Sabes qué detiene a una persona cuando entiende que Cristo le amó? No le detiene nada. No le detiene nada. Y obedece en el sentido correcto. Hay algo importante. El Señor Jesucristo, aún siendo el Hijo de Dios, probablemente hablemos de eso el viernes, aceptó la autoridad, se supeditó, no fue un anarquista. Él siempre se supeditó a la autoridad de su Padre y logró todo lo que hasta hoy sigue dando de qué hablar. Colosenses capítulo número 2, versículo número 7. Colosenses, ven como por toda la... hablaría muchísimo más, está en todo, por todos lados esto, pero por cuestiones de tiempo, solamente hablaré un poco. Colosenses 2:7. Arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Qué tenemos ahí? Dice la Biblia, arraigados y ¿qué? Y sobreedificados. Hermanos, nuestras raíces tienen que estar tan profundas como nuestra estatura, que se ve por encima de todas las cosas. No tenemos que ser gramas, no tenemos que ser zacate pisado, no tenemos que considerar nosotros ser juncos simplemente, sino verdaderamente edificios grandes. Y dice la palabra de Dios, arraigados y sobreedificados en Él. ¿Quién es Él? El Señor Jesús es nuestro fundamento. Y no tan solo eso, sino que cada día confirmemos las cosas que Él ha determinado para nosotros a través de la fe. Así como habéis sido enseñados. Y la palabra de Dios dice, abundando en acciones de gracias. ¿Sabes? La gran mayoría, en muchos lugares, lo que se oye son puras quejas, no acciones de gracias. ¿Sabes cuánto está comprobando esa gente de su nueva realidad en Cristo? Nada, porque todo se queja, nada le gusta, todo le incomoda, pero no se mueve porque no tiene fe. Nosotros tenemos que entender en qué sentido vamos, comprobar. Y hermanos, y dice la palabra de Dios, abundando en acciones de gracias. Puedes conocer a Cristo, puedes ver a Cristo, puedes hacer, y yo le pido algo, sea tan fiel usted a la palabra, y de verdad, en algún momento, si usted es tan fiel en la palabra, muy impresionantemente fiel en la palabra, y está en un lugar donde usted no crece y al contrario le estamos estorbando, créame, Dios lo moverá a un lugar donde haya otras personas con ese nivel de espiritualidad. Ánimo, vaya adelante. Entonces, el discernimiento nos permitirá a nosotros abrazar por medio de nuestras raíces a nuestro fundamento que es Cristo. Y más en la medida que nosotros profundicemos en tal discernimiento, nuestra expresión será cada vez más gloriosa. ¿Qué tanto crecemos en el fundamento? Tanto más será notorio nuestro aprovechamiento. Eso es lo que Pablo está diciéndole a Timoteo. Dedícate a qué? ¿A la qué? A la lectura. A la lectura. ¿Cuánto leemos de la Biblia? ¿Cuánto nos ocupamos del discernimiento de la Biblia? Dice 1 Timoteo 4,
dice el versículo número 13, en tanto que voy, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación. Hermanos, normalmente uno siempre quiere estar exhortando y exhortando y exhortando, y luego dice, y enseñando, pero no lee la Biblia. ¿Usted cree que eso se puede hacer? No, primero tienes que renovar el entendimiento. ¿Qué es lo que estuvimos viendo el día domingo? ¿Qué vimos el día domingo? Tenemos que perseverar. Perseverar. Qué bien que están estudiando. Yo el miércoles y se ve que están estudiando. ¿Perseverar en qué? En la doctrina de los apóstoles. Eso asegurará el éxito de una iglesia que va en franco crecimiento. No es una iglesia que tiene métodos, sino una iglesia que está fundamentada en la doctrina de los apóstoles. Persevera. En tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Ocúpate, dice el versículo número 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Nosotros tenemos que pensar de esta manera. Hermanos, nosotros nos veremos, usted se verá en la medida de que su discernimiento sea cada día más intenso, más hábil. Hermanos, comprobando y afirmando por medio de la fe la realidad que es en Dios para aquel que todo lo cree, a todo aquel que puede creer en Él. Por eso dice la palabra de Dios, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Cambiarán nuestras quejas por acciones de gracias. Cambiarán nuestras dudas por acciones de gracias. Cambiarán nuestras zozobras. Cambiarán todas esas cosas que hoy nos estorban. ¿Y saben por qué nos estorban? Porque no las queremos renunciar, porque de pronto no entendemos que hay cosas mejores que estar abrazando. No tan solo eso lo dice la palabra de Dios a los colosenses. En Efesios 3, 17. Efesios, Filipenses y Colosenses, Pablo casi les dice las mismas cosas. Fíjense, en Filipenses 3, 17 dice la Biblia así: para que habite Cristo, ¿por qué? Por la fe en vuestros corazones, a fin de que, ¿cuál es el propósito? De arraigados y cimentados en amor. No es el esfuerzo, es el amor y la pasión que nos despierta el conocimiento mediante un discernimiento de lo que es Dios, de quién es Cristo y de que por Él podemos nosotros ir mucho más adelante. ¿Qué razón tenía el salmista cuando dice en el Salmo capítulo número 1, en el versículo número 3, Salmos capítulo número 1, dice en la Biblia, será como árbol, no como junco, no como grama, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. A mí me gusta la última parte, y todo lo que hace prosperará, sí, como no, pero tiene unos matices, tiene otras cosas que uno tiene que atender primero. Dios no está peleado con la prosperidad, pero no es de la manera mediática. Primero dice la palabra de Dios que aquel que medita en su palabra. Hermanos, una persona que está meditando en la palabra de Dios, que está agilizando, que está fortaleciendo su discernimiento, sus raíces penetran hasta la fuente de agua viva que es en Cristo Jesús. Mientras eso no sucede, no importa qué tan religioso uno sea, no importa qué tan esforzado uno sea, nuestros frutos brillan por su ausencia y nuestra vida está languideciendo cerca del agua. Esto es triste. Ahora bien, será como árbol. Nosotros tenemos que profundizar nuestras raíces. Así que arraigaos, dice la Biblia. Arraigarse es ir a lo profundo, boca mar adentro. Boca mar adentro. Y ahí están las cosas. ¿Sabes cuándo empiezas a disfrutar todo eso? Cuando lo pones en práctica. Hermano, ¿qué le voy a decir? Fíjese que fulano, sultano y mengano, y piensan esto. ¿Qué dice la palabra acerca de eso?
Y entonces está la gente leyendo. ¿Por qué? Porque está haciendo la obra, está llevando la palabra. Y uno tiene el deseo de poder, ¿qué? De poder saber, de poder discernir. ¿Por qué? Porque uno tiene pasión por las almas que tienen que venir a Cristo. Es entonces cuando el discernimiento empieza a ser parte de nuestra vida y parte de que nosotros nos tenemos que ocupar cuando estamos ocupados en las cosas de Dios. Y luego dice aquí, ¿cuánto fruto de fe podremos tener si cada día podemos discernir la gloriosa palabra de Dios? Dice la Biblia otra vez, será como árbol plantado junto a corrientes que ¿qué? De agua, que da su fruto. Una persona que no discierne, por más que quiera, no tiene fruto. Va a dar fruto, va a dar fruto, va a dar fruto. Efesios 3, 16, 17 hasta el 21. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades de los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Qué les parece ese pasaje? Yo me quedé pensando en eso sin decir ni una sola palabra. Y uno lo único que puede pensar es en esto. ¿Qué es el hombre para que le visites? ¿Qué es el miserable hombre para que le esté Dios ruegue y ruegue y ruegue todo el tiempo? ¿Qué es el hombre para que le visites? ¿Por qué darme una oportunidad? ¿Por qué darme tantas oportunidades de manera que yo pueda considerarlo a Él? Dice la palabra de Dios, y seáis plenamente capaces de comprender. No necesitamos ser superficiales, ni mediáticos, ni costumbristas. Necesitamos algo mucho más. Si usted puede mirar de las abundantes riquezas de su gracia, de su gloria, Él no fue a lo exterior. Ya había gente con lo exterior. Dice la palabra de Dios que los fariseos ensanchaban sus filatelias, se vestían de blanco, se ponían la camiseta de cristianos. Eso es solamente el exterior. Amaban los asientos de adelante, amaban las sinagogas, amaban que les dijeran maestros, amaban la gloria de los hombres más que la de Dios. Esa es la carne siempre va al exterior. Pero el Señor no está apuntando al exterior porque eso es así, mediático. Él está apuntando al hombre interior para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y fíjense bien, ahí dice con poder es kratayo y es dinamis, y quiere decir que cuando una persona ha podido transformar su forma de pensar, entonces tiene acción, mientras no sucederá absolutamente nada. Kratayo y dinamis, poder y dinamismo. Una persona que no tiene poder, no tiene dinamismo, sino más bien va en otro sentido, equivocado. Entonces, para que habite Cristo, Cristo no puede habitar en un hombre que su espíritu está muerto. Entonces, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigaos, o sea que tenemos que seguir en todo momento
ocupando el discernimiento, y eso nos arreglará y nos cimentará, porque descubriremos cuánto nos amó Dios. No haremos las cosas por compromiso, sino por amor. No haremos las cosas por competencia, sino por aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces fue al Espíritu, no fue al exterior, fue al Espíritu. Y luego dice aquí, este versículo número 20, dice la Biblia así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o de lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto es lo que yo les estoy diciendo, hermanos. Tenemos la oportunidad nosotros, verdaderamente comenzamos desde una plataforma diferente. Una plataforma que se llama Cristo, un cimiento, un cimiento que es absolutamente real, un fundamento que es absolutamente inamovible y que es eterno. Tenemos la gran oportunidad de poder hacer grandes cosas acá. Dice la palabra de Dios, ahí dice algo importante. Dice, versículo 21, a Él sea gloria ¿en quién? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Todo el tiempo habrá personas que crean y habrá personas que no crean. Pero hermanos, la gloria de Dios se mostrará cada vez en las iglesias, en las personas que puedan cada día tener una lucha determinada contra la falta de discernimiento. Queremos ir adelante. La falta de discernimiento es el peor enemigo de la iglesia. Y es necesario que tomemos acciones que transformen todas las condiciones que prevalezcan en contra de la tan más maravillosa gracia. Pongamos remedio a nuestra falta de tiempo. Este es uno de los peores enemigos para discernir. ¿Usted cree que una persona que lee 15 minutos dice, yo voy a hacer 15 minutos, voy a leer la Biblia? Está leyendo 15 minutos. 15 minutos la Biblia. Y la lee como un libro. Y ya cumplió, ya leyó sus 15 minutos la Biblia. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo. Una palabra es impresionantemente grande, que puede inundar la vida de un ser humano de la manera más maravillosa. Pero hay que tener discernimiento, hay que entender lo que el Señor nos dice. El gran problema de la iglesia que está en 1 Corintios capítulo número 11. Y si hay algo que le duele a Dios es esto. Si hay algo que a Dios le duele en su corazón es esto. Hermanos, cuando tú tienes un hijo que es bien, de verdad que le sacó quién sabe a qué, uno no sabe ni qué adjetivo calificativo darles, porque antes le decíamos, ay no, perdón, es 2 Corintios, y es de verdad testarudo. A ver, perdón hermanos, permítanme, déjenme buscarle aquí. No, sí tiene razón. 1 Corintios 1, vámonos al 27. 1 Corintios 11, 27. Y si les digo que de verdad el espíritu la pasa muy mal en un corazón de un hombre que no discierne, y que es causa de su obcecada forma de pensar, tiene grandes problemas por eso. Y bien que lo decía Pablo a los Corintios, y esta es la palabra, y es tan necesario que nosotros entendamos que nuestro enemigo es la falta de discernimiento. Dice la Biblia así, 1 Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que comiere o este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo, del perdón del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, y el comer y beber indignamente es sin discernir el cuerpo del Señor,
juicio come y bebe para sí. Y aquí está la condición. Este es el diagnóstico de las iglesias. Versículo número 30. Por lo cual hay muchos, la falta de discernimiento causa gente enferma. Muchos débiles y otros ya caminaron. ¿Por qué? El profeta dijo: mi pueblo pereció por falta de ¿qué? Falta de conocimiento. No tan solo todas las batallas que nosotros perdemos en el ámbito espiritual, ¿dónde crees que van a aterrizar? En nuestro cuerpo. Una persona que perdió una batalla y dijo: híjole, ¿cómo es que tú no llegaste a mi vida antes? Pero me voy a dar la oportunidad. Eras la mujer de mi vida, pero llegaste tarde. Y perdió su batalla en lo espiritual, porque la palabra de Dios dice, la Biblia dice lo siguiente: que cualquier hombre que vea a una mujer, ¿para qué? Ya adulteró su corazón. Es más, y termina con esa persona. ¿Dónde perdió la batalla? En lo espiritual. ¿Y dónde se aterrizó? En su cuerpo. La gente que pierde su batalla allá arriba, por nada estéis afanosos. ¿A quién se le va el sueño en la noche? Al que está preocupado. ¿Dónde perdió su confianza? Por nada estéis afanosos, sino sean ahí está la medicina. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con súplicas y acciones de gracias. ¿No? Acabamos de ver que uno da muchas gracias cuando uno va comprobando que Dios es de verdad. Pero de repente hoy estamos aterrizados, tronándonos los dedos, pensando que nada puede suceder. Esto es por falta de discernimiento, por querer ayudarle a Dios. Todo lo que nosotros perdemos en lo espiritual va a ser aterrizado en lo natural. Así que tengamos bien, si una persona está gozosa en lo espiritual por saber cuántas cosas maravillosas ha tenido Dios para con nosotros, ¿en dónde se va a ver reflejado? En nuestro cuerpo también. La palabra de Dios está diciendo que uno está diciendo el religioso: yo vengo, ofrendo, diezmo, ayuno. No sé cómo es el publicano. ¿Y cómo se fue el publicano? Se fue gozoso. Y el otro siguió sus esfuerzos y siguió siendo exactamente igual de miserable en su vida espiritual. Entonces nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que tener una vida en Cristo con un fundamento como Él, tenemos la gran oportunidad de poder crecer en nuestro discernimiento, poder alcanzar cosas inusitadas que jamás hubiésemos podido pensar en nuestra vida natural. Pero tenemos que atacar su enemigo, que es el tiempo. Tenemos que renunciar a nuestras indisposiciones. ¿Sabes cuántas indisposiciones hay para no estar discerniendo la palabra? ¿Cuántas indisposiciones hay? Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, no sé, a mí eso no se me da, que lo haga otro, yo hasta aquí estoy bien. Nosotros tenemos que renunciar a nuestra apática indiferencia, que mantiene a la vida cristiana desnuda de la gloria de Dios y sin frutos que permanezcan. Dejemos de pensar que nosotros no podemos. Yo les decía la vez pasada, tenemos tan más impresionante oportunidad que a lo débil, a lo menospreciado, a lo que no es y a lo vil. A eso llamó Dios. Gracias a Dios porque ahí calificamos todos para hacer grandes cosas si queremos.
Así que no puedo decir que yo me estoy conmiserando de mí mismo. Yo no puedo pensar eso. Ese es Satanás pensando por ti. Tenemos que pensar de la manera que dice la palabra. El que se glorían, gloríanse en el Señor. Entonces, dejemos de pensar que no podremos, que somos incapaces de cualquier cosa que Dios demande de nosotros. Más bien debemos de saber que nuestra competencia, como dijo el apóstol Pablo, nuestra competencia no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios, y eso es todo. Es hoy de verdad un gran momento para que nuestras vidas se llenen de la gloria y de la honra para Dios, mediante el Hijo, por medio, no de mi actitud, sino por medio de la obra y la obediencia a la palabra de Dios mediante el Espíritu Santo. Recordemos, siempre en Cristo hemos comenzado con todas las ventajas. Estamos sobre una plataforma llamada gracia. Y por eso dice la palabra de Dios allí en Colosenses 1:6, dice lo siguiente: que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y otra vez la palabrita esta, y lleva fruto. Qué bendición es esta palabrita, y lleva fruto, y crece, y crece también. ¿En quién? En vosotros desde el día que la oíste. Y escuche bien, esto hace diferencia. ¿Y qué? Y conociste la gracia de Dios en verdad. Esa es la diferencia. La tenemos fácil, lo tenemos resuelto. Si en verdad, Colosenses 3 dice otra vez, si en verdad habéis oído, si en verdad recibiste, si en verdad. De otra manera no se puede. Entonces busquemos por medio de la fe hacer realidad el propósito que Dios determinó para nosotros. Hoy, y como siempre, hermanos, lo he dicho, acerca de mi participación en esta congregación, es mantenerme fiel a Dios y mostrar nuestro amor hacia toda la congregación, no rehusando de darles todo el consejo. Ese es mi compromiso. Versículo número 7 de Colosenses 1:7. ¿Qué es lo que necesitamos hoy en las iglesias? No tan solo hombres fieles en las bancas, sino algo fiel también. Dice la Biblia en Colosenses 1:7, como lo habéis aprendido ¿de quién? De Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Escuche bien, fiel ministro de Cristo para vosotros, a favor de la iglesia, pero el compromiso es con Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Hermanos, comunicar la palabra de Dios con fidelidad, donde lo más importante es la iglesia, de la cual habremos de dar cuenta. Sé que las iglesias necesitan púlpitos con hombres fieles a Dios, procurando siempre agradarle a Dios en todo. Hoy animamos a esta congregación a que procure llenarse de conocimiento para discernir cada vez más y más y hacer de la voluntad de Dios, y así podemos entender que el llevar fruto es una manifestación de que nuestras raíces se están tomando de la fuente del agua de la vida eterna. Hermanos, Cristo es nuestro Gilgal y debe de saber que Él quitó nuestro propio. Nada hay por encima de Él. Usted tiene todo el panorama enfrente de usted. Las decisiones son absolutamente personales. Anímese a ir adelante, anímese a ser de verdad, anímese a dar fruto, anímese a experimentar todos los días acciones de gracias, porque usted está comprobando mediante la fe que Dios le dio las cosas que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Bueno, es que Dios les bendiga. Un poquito largo, pero necesitaba hablar de esto.